¿Alguna vez te has sentido atrapado en un sinfín de pensamientos que no te dejan concentrar? Ese es el loop mental, ese torbellino de ideas, tareas y preocupaciones que invaden tu mente, impidiéndote estudiar, pensar claramente o ser productivo. Si eres estudiante, investigador o académico, sabes que tu mente es tu herramienta más valiosa. Pero, ¿qué pasa cuando esa herramienta está sobrecargada? En este video te voy a enseñar un método sencillo, pero poderoso, para liberar tu mente de esos loops y desbloquear tu concentración. Si alguna vez has sentido que no puedes avanzar por esa constante carga mental, este método te ayudará a ponerle fin y recuperar el enfoque. Es hora de tomar el control de tu mente y lo mejor de todo, con solo unos minutos al día. Prepárate para liberar espacio mental y potenciar tu productividad académica. Así que no pierdas más tiempo. Si estás listo para cerrar esos loops y abrir tu mente al aprendizaje, quédate conmigo en este video. El método cierre de loops. Es simple, pero increíblemente poderoso, y lo mejor de todo es que puedes comenzar a usarlo ahora mismo. Primero déjame explicarte qué es un loop mental. Es ese pensamiento o preocupación que no puedes dejar de dar vueltas en tu cabeza. Puede ser una tarea que olvidaste hacer, una conversación pendiente o simplemente una idea que no te deja en paz. Estos loops consumen tu energía mental y dificultan que te enfoques en lo que realmente importa, tu estudio. Pero con este método aprenderás a cerrarlos para liberar espacio mental. El primer paso es tomar 5 minutos antes de comenzar a estudiar y hacer una descarga mental. ¿Qué significa esto? Escribir todo lo que está ocupando tu mente en ese momento. Aquí tenemos algunos ejemplos. Tengo que enviar un correo al profesor. No he terminado la lectura del capítulo 3. ¿Qué voy a cocinar mañana? No importa si son tareas grandes o pequeñas, personales o relacionadas con tus estudios. Lo importante es sacarlas de tu mente y ponerlas en papel. Usa una libreta exclusiva para esta práctica. Así tendrás todas tus descargas mentales en un solo lugar y evitarás distracciones buscando dónde anotar. Ahora revisa tu lista y toma decisiones. Cada loop debe tener un destino claro. Primero, resuélvelo de inmediato. Si una tarea toma menos de 2 minutos, hazla ahora. Por ejemplo, responde un mensaje rápido o organizar tus materiales de estudio. Segundo, planifícalo para más tarde. Si no puedes resolverlo en el momento, escríbelo en tu agenda o lista de pendientes con un horario específico. Esto evita que sigas pensando en ella mientras estudias. El objetivo es liberar tu mente de esas preocupaciones innecesarias para que puedas enfocarte totalmente en tu trabajo. Recuerda, el simple hecho de planificar algo para más tarde ya reduce la ansiedad. Tu mente sabe que no lo estás ignorando, sino que tienes un plan claro para abordarlo. Con los loops cerrados, tu mente está libre de distracciones. Es como reiniciar tu cerebro antes de una sesión de estudio. Ahora puedes dedicar toda tu atención a la tarea que tienes frente a ti, sin interrupciones internas. ¿Por qué funciona este método? Bueno, este método funciona porque aumenta tu concentración. Al liberar espacio mental, tu cerebro tiene más recursos para enfocarse. Reduce la ansiedad. Al escribir tus pendientes, ya no tienes que recordarlos constantemente y mejora tu productividad. Planificar y priorizar tareas te permite avanzar más rápido sin sentirte abrumado. Es como cuando cierras aplicaciones en tu teléfono para que funcione más rápido. Tu mente necesita lo mismo. Este método es aún más efectivo si lo combinas con otras estrategias, como la técnica Pomodoro. Por ejemplo, antes de empezar un ciclo de 25 minutos, haz tu cierre de loops. Así cada intervalo de trabajo será más enfocado y productivo. Ahora que conoces el secreto del cierre de loops, es tu turno de probarlo. Tómate 5 minutos antes de tu próxima sesión de estudio y verás cómo tu enfoque mejora. Pequeños cambios como este pueden marcar una gran diferencia en tu camino hacia el éxito académico. Confía en mí, funciona. Hasta ahora hemos hablado de escribir tus loops y tomar decisiones sobre ellos. Pero, ¿qué pasa con las cosas que no puedes resolver en el momento? Aquí entra en juego la técnica de las 3D: descarga, decisión y delegación. Vamos a mirar cómo aplicarla en tu vida diaria
para evitar que el estrés mental te consuma. El primer paso es hacer una descarga mental. Piensa en tu mente como un escritorio lleno de papeles desordenados. Si no los organizas, no puedes trabajar bien. Aquí el truco es escribir todo lo que está ocupando espacio en tu cabeza. Preocupaciones, tareas pendientes, incluso cosas sin importancia, pero que siguen rondando en tu mente. Imagina que tienes estos pensamientos en la cabeza. Tengo que pagar la factura de internet. No. Él respondió ese correo importante. ¿Qué haré de almuerzo mañana? Y si en el examen me preguntan justo lo que menos estudié, en lugar de dejar que sigan dando vueltas, escríbelos. No importa el orden, lo importante es sacarlo de tu mente y ponerlos en un papel o en una aplicación de notas. Una vez que los ves escritos, te das cuenta de que no son tantos como parecían y puedes empezar a gestionarlos mejor. Puedes usar el método que mejor te funcione. Una libreta exclusiva, una aplicación en el celular o incluso notas adhesivas en el tablero. Lo importante es hacerlo consistentemente. Vamos al segundo paso, decisión. ¿Qué hacer con cada pensamiento? Aquí es donde tomamos el control. No basta con escribir los pensamientos, ahora hay que decidir qué hacer con cada uno. Para esto, usa 3 categorías. La primera, hacer ahora. Si algo se puede hacer en menos de 2 minutos, hazlo de inmediato, no lo prolongas. Ejemplos: responder un mensaje corto, anotar una fecha en tu calendario, guardar un archivo en la computadora. Segundo, planificar. Si es algo que no puedes hacer ahora mismo, pero es importante, prográmalo. Ponle fecha y hora. No lo dejes flotando en tu mente sin un plan. Tercero, soltar. A veces nos preocupamos por cosas que ni siquiera podemos controlar. Pregúntate, ¿realmente necesito preocuparme por esto? Si la respuesta es no, suéltalo. El paso 3, la delegación. No tienes que hacerlo todo tú solo. Este paso es clave y muchas veces lo olvidamos. No todo lo tienes que hacer tú. Si hay algo que otra persona puede hacer por ti, déjaselo. Aprende a delegar, reduce el estrés y te permite enfocarte en lo que realmente importa. Algunos ejemplos de delegación efectiva son: si vives con alguien, pídele que te ayude con alguna tarea del hogar. Si trabajas en equipo, reparte responsabilidades en lugar de intentar hacerlo todo tú. Si es una consulta académica, pregunta a un profesor o a un compañero en lugar de pasar horas buscando la respuesta solo. Recuerda, pedir ayuda no es debilidad, es inteligencia. Si delegas bien, tendrás más energía mental para enfocarte. Ahora quiero que hagas un pequeño ejercicio conmigo. Toma un papel o abre una nota en tu celular y escribe al menos 5 cosas que están ocupando tu mente en este momento. Ahora revisa tu lista y usa las 3D para decidir qué hacer con cada una. ¿Cuál puedes hacer ahora? ¿Cuál necesitas planificar? ¿Cuál puedes delegar? ¿Y hay alguna que simplemente debes soltar? Si haces esto todos los días, verás cómo tu mente estará más clara y enfocada. Recuerda, una mente despejada es una mente más productiva. Aquí te dejo una técnica poderosa para cuando un pensamiento no te deja en paz, pero no puedes atenderlo en el momento. Se llama caja de pensamientos. Cada vez que algo te preocupe mientras estudias, anótalo en un papel y guárdalo en una caja. Luego, decide un momento específico del día para revisar esos pensamientos y ver si realmente necesitan tu atención. Es como decirle a tu cerebro: no me olvido de esto, pero lo veré más tarde. Y créeme, el 90% de esas preocupaciones ni siquiera serán relevantes cuando las revisas. Ahora, antes de cerrar, quiero enseñarte un ejercicio rápido para entrenar tu mente y soltar pensamientos intrusivos. Se llama reprogramación mental. Cierra los ojos y respira profundamente. Ahora imagina que cada pensamiento molesto es una hoja en un río. Mírala pasar sin agarrarla. Déjala ir. Repite esto por 60 segundos. Hemos visto cómo los loops mentales abiertos afectan nuestra concentración y cómo la técnica de las 3D, descargar, decidir y delegar, nos ayuda a recuperar el enfoque. Ahora el siguiente paso es pasar a la acción. Te invitamos a aplicar este método hoy mismo. Tómate 5 minutos, escribe esas tareas pendientes y ciérralas estratégicamente. Verás cómo tu mente se libera y estudias con más claridad.
Si este video te ha sido útil, dale me gusta, suscríbete y activa la campana para más estrategias que transformarán tu manera de estudiar. Y dime en los comentarios, ¿qué LUT mental vas a cerrar hoy? Nos vemos en el próximo video. Y si quieres llevar tu aprendizaje al siguiente nivel, te invito a unirte a mi comunidad de miembros del canal. Allí podrás acceder a contenido exclusivo como cursos completos y chat en vivo, donde podrás hacerme todas tus preguntas. Es una gran oportunidad para conectar contigo y con otros miembros de la comunidad.